Este es un tema muy, muy importante. Yo creo que para todos los seres humanos y realmente para todos los seres vivos, ¿verdad? La muerte es un paso especial. Eh, Primero quería compartir una definición que a mí me parece muy linda de Sai Baba acerca de la muerte. Dice, la muerte es la feliz culminación de una vida gloriosa. La voy a repetir. La muerte es la feliz culminación de una vida gloriosa. La muerte, también dice él en algún momento, es como un sueño largo y un sueño es como una muerte corta, ¿verdad? Eh, Realmente es un paso de la vida, es una transición y se considera que el cuerpo realmente es solo el vestido del alma, ¿verdad? Del espíritu. Entonces es despojarse del vestido en algún momento. Pero lo importante acá, yo me imagino toda persona creyente en alguna religión está esperanzada en que el espíritu es eterno, que hay algo más allá de la muerte. La muerte es un de regreso a casa, ¿verdad? Como tu título. Eh, Hablando de cuándo morimos, cuándo vamos a morir, pues todos sabemos que en cualquier momento, ¿verdad? La muerte no se anuncia, la muerte es de alguna manera justa porque no importa qué edad tengamos, no importa en qué situación estemos, la muerte puede llegar a nosotros. Y de esto hay que reconocer que el apego al cuerpo es lo que produce el miedo a la muerte. Y entre más apego al espíritu, entonces menos miedo a la muerte. Es una relación, todos tenemos apego, pero ¿dónde enfocamos nuestro apego? Ahí está, digamos, nuestra vida en libertad o nuestra vida no tan libre. Entre más amor al espíritu tengamos, entre más nos identifiquemos con el espíritu, pues menos será la muerte para nosotros, ¿verdad? Es totalmente cierto eso, Pepe. El apego al cuerpo y la forma en que el cuerpo se relaciona con las cosas materiales y las relaciones sentimentales que tenemos con las personas son las que nos producen muchísimo miedo de que esto perezca, de que ahí concluya todo y que qué va a ser de mí si tú no estás conmigo. Y de eso se han inspirado los autores a hacer canciones de Sin ti me muero, pero la gente cree que morir es cuando el cuerpo deja de funcionar, cuando tu corazón no late, porque tú puedes estar con muerte cerebral, como un vegetal en la cama, pero tu corazón sigue latiendo. Ujú. Los pulmones siguen respirando y todo lo demás, pero tú ya no estás activo, ya saliste de circulación. Hay mucha gente que anda deambulando, que camina, que trabaja, que vive, que se relaciona, muerto en vida. Y eso no le dan ningún valor, porque como el corazón le sigue latiendo, pero digo yo, verdaderamente, ¿qué es la muerte? ¿A cuál muerte le tenemos miedo? Pienso, cuando somos niños, ¿a qué asociamos la muerte, Pepe? Que nuestra mamá nos abandone, por ejemplo, el sentirnos desamparados de papá y mamá, ¿a qué le sabe eso a un niño? A muerte. Claro. Entonces, ¿qué es verdaderamente la muerte y de qué muerte queremos hablar? ¿Con qué muerte hemos de empezarnos a relacionar? Porque es algo que viene con nosotros todos los días. Viene con nosotros la muerte. Es parte de la misma vida. Entonces, hoy yo digo, ahí vengo, ya regreso hasta la noche, pero ¿qué me garantiza que yo voy a estar vivo o viva a la noche? Entonces, ¿cómo me relaciono con la creencia de que mi cuerpo cesa y qué va a pasar después de? Es lo que me paraliza y me hace aferrarme o a negar la idea de que pueda sucederme a mí o a un ser querido.
Porque, ay, sí, pobre la vecina, ¿verdad? Perdió a su hijito, punto. Pero que me pase a mí, no. Eso nos creemos, ahí nos creemos inmortales. Sí. Eh, Nosotros vivimos normalmente como si la muerte nunca fuera a llegar a nosotros, ¿verdad? Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque realmente tenemos, como varios conocerán el dicho, ¿verdad? Tendríamos que aprender a vivir como si hoy fuera el último día. Pero dice el dicho, aprende a vivir como si hoy fuera el último día de tu vida, pero planifica como si fueras a vivir 100 años más, ¿verdad? O sea, sigue preparando y todo, pero vive con la intensidad como si hoy fuera el último, porque realmente en algún día, hoy puede ser, o cualquier otro día, puede ser el último. Una cosa importante de esto entonces es que a medida que yo amo más mi espíritu, o me identifico más con mi ser espiritual, con mi espíritu, yo estoy más libre del miedo a la muerte. Sin embargo, todos tenemos un poco de miedo a la muerte. O sea, sin miedo a la muerte realmente no se puede vivir. Pues nosotros iríamos caminando en la calle, vendría un carro a toda velocidad y no tenemos nada de miedo a la muerte, no nos movemos, nos mata el carro, ¿verdad? O sea, alguien sin miedo a la muerte, pues realmente está en riesgo de muerte, ¿verdad? Porque se necesita algo de miedo a la muerte para mantener el cuerpo. De conservación, el instinto Sí, de es conservación. conservación, ¿verdad? Así que todos tenemos algo de miedo. Pero el asunto es que si hay demasiado miedo a la muerte, ese es un problema también, porque tampoco podemos vivir. O sea, si alguien tiene demasiado miedo a la muerte, pues tal vez no sale de su casa o incluso de su cuarto, ¿verdad? Porque está enganchado en ese sentimiento. Entonces, es algo que tenemos que aprender a manejar, ¿verdad? Es algo con lo cual tenemos que vivir, y a medida en que más sepamos, nos digamos, creamos en que somos el espíritu, entonces menos miedo a la muerte. Nosotros somos de la idea que la santidad o la liberación o el nirvana, como le quieran llamar algunos, la santidad se puede alcanzar aquí y ahora, ¿verdad? O sea, no es un estado a futuro, en el momento en que ya me muera, pues se vuelve santo, no. La santidad es una forma de vida, digámoslo así, ¿verdad? Una forma de vida a través del amor. Y por eso a mí me encanta esa frase de Sai Baba que dice, eh, empieza el día con amor, pasa el día con amor, llena el día con amor y termina el día con amor. Ese es el camino a Dios. Y es que no hay otro camino. O sea, para llegar al amor perfecto tenemos que aprender a vivir en amor. Entonces, la santidad es, o digamos, pequeñas santidades que tenemos nosotros en nuestra vida, es cada vez que nosotros logramos amar profundamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo enfrentar nuestra propia muerte? Que es ese un punto importante. O sea, cómo vivir a la par de lo que San Francisco llamaba la hermana muerte, ¿verdad? Porque él ya en algún momento de su vida la anhelaba, digamos así, porque era la oportunidad de regresar a casa. O sea, en algún momento Volver al estado original. sí, el vivir en el amor y el caminar en ese amor y el identificarse con el espíritu hace anhelar, de alguna manera, digamos, anhelar el momento de regresar a mi estado original. Entonces, acá hay varios ejercicios, varios consejos para poder enfrentar la muerte, y esto lo queremos dedicar hoy, pues como ya viene el Día de los Muertos, ¿verdad? Es un tema que escogimos, pero también para las personas que están enfermas, que especialmente aquellos enfermos terminales, gente que ya sabe que pues su transición está cerca, entonces obviamente se le activa su miedo, ¿verdad? Se le activa todos esos sentimientos alrededor de la muerte. Entonces, ¿cómo ir enfrentando ese proceso? ¿Verdad? Porque es un proceso, es como un duelo propio. Primero, pues, como dijimos, al identificarnos con el espíritu,
nosotros vamos a disminuir nuestro miedo. Entonces hay que enfocarse en ese encuentro de espíritu individual a espíritu superior. Incluso hay una práctica que es, la voy a contar, no la vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero simplemente cerrar los ojos, respirar profundo e imaginarse en este momento que vamos a hacer esa transición, que vamos a morir. Entonces nos imaginamos en ese momento y nos enfocamos en el encuentro de nuestro espíritu individual, nuestra alma individual, con el Espíritu Supremo. Y empezamos a sentir el inmenso amor, y es una práctica lindísima. Uno en ese momento siente ese amor. ¡Hala, qué lindo! O sea, se percibe esa gran felicidad, esa bienaventuranza que hay de encontrarse con el Espíritu Supremo. Y entonces, bueno, tengo un encuentro con el Espíritu Supremo y me imagino, no sé, caminando en praderas hermosas o volando en el cielo lleno de luz o como quiera imaginar el momento de ese encuentro. Y lo disfruto. Y me estoy allá, estoy en ese momento por un tiempo y luego regreso a mi estado actual. Este es un ejercicio que ayuda a disminuir el miedo a la muerte, porque me enfoco en el encuentro de mi espíritu individual con el Espíritu Supremo. Muy apropiado para las personas. Bueno, realmente todos lo tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque la muerte está a la par de todos nosotros. Pero muy apropiado especialmente para la persona que ya sabe que va a morir. En ese proceso también tenemos que aprender a abrazar, a aceptar la situación. O sea, cuando ya no podemos cambiar nada, alguien que ya está desahuciado o desahuciada y le toca enfrentar la muerte, pues tiene que abrazar su situación e incluso ver el don de saber que ya su transición viene cerca, ¿verdad? Porque quizá a alguno nos agarre un poco por sorpresa, pero es qué bendito poder saber que ya viene cerca, entonces tenemos tiempo para prepararnos. Y la preparación es, en resumen, pues identificarnos con el Espíritu, concentrarnos en Dios y estar preparados para ese encuentro con Dios, eso es. Entonces, en esto también es importante que, bueno, si no, aunque no sepamos que nuestra transición viene cerca, que nosotros no imaginemos una muerte trágica y dolorosa o que no pensemos, yo no quiero morir, digamos, yo no quiero morir ahogado, o yo no quiero morir accidentado, yo no quiero morir quemado, qué sé yo. No, más bien al contrario, porque recordemos que ¿cómo quiero morir? ¿Verdad? O sea, bueno, yo utilizo personalmente una muerte muy ambiciosa, ¿verdad? Yo utilizo, me imagino a los 130 años, ¿verdad? Sentado en meditación y diciendo, llegó mi momento. Y así me imagino mi muerte, la verdad que así lo hago. O sea, ese es lo que yo visualizo. Que me llegue así o que no me llegue así, pues eso ya depende de Dios, ¿verdad? No de mí. Pero Él dice, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, así me la imagino. Y la verdad, por experiencia también puedo decir que he visto mucha gente que desea un tipo de muerte y que se le cumple, ¿verdad? Yo, la abuelita de mi esposa, ella siempre decía, yo me quiero morir de un solo, yo no quiero tener cama, yo no quiero estar en padecimientos, ¿verdad? Yo quiero morir de un solo. Y ella estaba un día en el jardín, ¿verdad? Arreglando su jardín y no sé qué, se sentó en la banca y se murió. O sea, así nomás, ¿verdad? O sea, Dios realmente muchas veces nos concede nuestra forma de morir. Así que no pensemos cómo no queremos morir, no. Pensemos cómo queremos morir. Yo la mía la imagino a los 90 años acostándome a decir buenas noches, cerrar mis ojos y quedar dormida. Exacto. Ay, qué lindo. En un sueño profundo. Es en un rendimiento como hace uno cada noche cuando se rinde a la almohada y al colchón y a las cobijas, Pepe. Que
así. Cuando yo me iba a morir hace casi 16 años, así fue. Precisamente así fue. Ese soltar, ese rendirme, ese como que se va uno y se va. Y ya estuvo. Hermoso, hermoso, sin miedo, con una entrega total y plena. Porque lo que viene es mejor todavía. Por muy bien que me esté yendo a mí en la vida, lo que viene es mejor. Y es tal cual, yo me acuerdo de una tía que ya falleció. Ella tuvo la bendición, porque para mí fue una gracia. Ella tuvo un encuentro con la muerte un mes antes de morir. O sea, en el sentido de que estuvo cerca de la muerte y no murió de eso, sino que al mes tuvo un accidente y murió. Pero lo lindo de su experiencia fue que después de salir de esa experiencia cercana a la muerte, ella decía, miren, no le tengan miedo a la muerte. La muerte es linda. Pero lo decía con una complacencia. Sí, y con una certeza, con una luz en sus ojos, ¿verdad? Decía, la muerte es linda, no hay que tenerle miedo a la muerte. Y al mes muere de un accidente, ¿verdad? Todo el Era mundo como... entendería cómo ella se estuviera sintiendo. Dicen, Pepe, que cuando nos morimos, Elizabeth Kubler-Ross, que es una experta en ese Claro. tema de estudiosa de la muerte, donde dice que cuando nos morimos quedamos durante un periodo observando, o sea, ya no a nivel físico de materia, sino que a nivel del alma, observando la reacción de nuestros seres queridos, que podemos incluso tener acceso a lo que están pensando, a lo que están sintiendo, y porque eso lo cuenta gente que muere, que se desprende del cuerpo y que regresa, y que todos ellos dicen que no querían regresar, porque el estado ese de gracia en el que ya estaban, con la luz, como lo describen muchos, otros que lo describen a la presencia de Padre como un estado de perfección, de ya no, donde si estaban sufriendo ya no había dolor, donde si no tenían pierna tenían nuevamente la pierna, donde si no podían ver o escuchar podían hacerlo nuevamente. Entonces ya no querían volverse. Es como que está el capullo, la crisálida de la mariposa, se rompe y sale la mariposa, ¿verdad? De la oruga. Sí, ya no quiere volver a ser capullo jamás. Por supuesto, no quiere que la vuelvan a meter en la crisálida. Así es como describe la gente que ha ido al encuentro con Padre y vuelve. Es como que volvieran a la mariposa a enroscarle las alitas y decirle, señorita, métase otra vez de nuevo acá. Nadie quiere eso, Pepe. Nadie. Es así. Y yo pues tuve esa bendición, ¿verdad? Esta tía lo decía. Bueno, la muerte es hermosa y al final pues muere un mes después. Hay un dicho que dice, nacemos con llanto, pero tenemos que morir con una sonrisa, ¿verdad? Una muerte linda es morir con una sonrisa. Entonces, ejercicios que me ayudan en mi momento, digamos, de transición, cuando yo me estoy acercando a la muerte, además de visualizar el encuentro de espíritu individual a espíritu supremo, hay una oración muy simple y muy linda. Señor, llévame de la muerte a la inmortalidad. ¿Verdad? Señor, llévame de la muerte a la inmortalidad. Esta es una oración, bueno, su origen es de los Vedas, ¿verdad? Eso está en los Vedas, pero lo pueden, digamos, hacer cualquier persona que se va a encontrar con la muerte, que sabe que se va a encontrar con la muerte. E incluso todos nosotros deberíamos de orarla porque nos vamos a encontrar con la muerte, todos, ¿verdad? Y todas. Con nuestra aprobación o sin ella contamos con ella. Sí, no, es una hermana fiel, ¿verdad? Ella va a venir aunque la echemos fuera, ¿verdad? Bien, otro ejercicio importante, muy, muy antiguo, muy común, es el de Dios y yo. En el budismo, en el hinduismo se practica como Soham, o lo que se conoce como Hamso, ¿verdad? Al inhalar uno piensa Dios y al exhalar uno piensa yo, ¿verdad? Ajá. Uno inhala y piensa Dios y exhala yo,
Dios al inhalar y yo al exhalar. Dios y yo. ¿Por qué este ejercicio es importante? Porque Dios y yo somos uno, ¿verdad? Padre y todos nosotros somos uno. Y eso que nadie lo tome como un sacrilegio, por favor. Dios es omnipresente. Dios está en cada uno de nosotros. Dios está en las piedras, Dios está en el cielo, Dios está en el mar, Dios está en la tierra, Dios está en el espacio, Dios está en el no espacio, Dios está en todo lo que existe y lo que no existe, Dios está. Entonces, si eso es cierto, si creemos en la omnipresencia de Dios, que todas las religiones creemos en la omnipresencia de Dios, entonces Dios está en nosotros. Entonces, este ejercicio, Dios y yo, es para aumentar esa conciencia de que estamos juntos, de que somos uno. Y eso me ayuda a disminuir mi miedo a la muerte. Eso me prepara para ese reencuentro. Así que es un ejercicio muy importante. También una preparación importante para la muerte es cerrar ciclos. Es decir, si yo ya sé que mi transición viene cerca, especialmente si yo ya sé que mi transición viene cerca, entonces perdonar a quien no he perdonado, pedir perdón a quien no he podido pedir perdón, ¿verdad? Reponer algún daño que yo he hecho. Todo esto me ayuda a morir en paz, ¿verdad? Todo esto me ayuda a soltar tranquilamente. Porque nosotros no podemos, o sea, entendamos que la muerte es la cúspide de nuestra vida, es la transición que resume nuestra vida. Entonces, si no vivimos en paz, no vamos a poder morir en paz. Si no vivimos en amor, no vamos a poder morir en amor. ¿Verdad? Es imposible. Entonces, si hoy tenemos que aprender a vivir en paz para morir en paz. Dice que tenemos que, Sai Baba lo enseña, tenemos que aprender a vivir a modo de aprender a morir. O sea, tenemos que vivir a modo de aprender a morir. ¿Verdad? Morir con una sonrisa, morir en paz, morir en amor. Y para eso tenemos que vivir con sonrisas, tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir con amor. ¿Verdad? Y claro que para todos nosotros es un reto, ¿verdad? Es algo que día a día tenemos que recordarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que tenemos que sonreír más, ¿verdad? A mí me encanta eso de la diferencia entre un niño y un adulto, ¿verdad? Dicen que un niño se ríe en el día 300 veces al día en promedio, y un adulto 30, ¿verdad? Y nuestro Señor nos dijo que tenemos que volver a ser como niños, o sea, tenemos que reír más, tenemos que aprender a ser más felices. Es porque debemos reaprender, porque ya lo aprendimos, porque ya éramos cuando éramos niños, así, a dejar las expectativas, a darle permiso a nuestra creatividad, a ser más espontáneos, a dejarnos sorprender por la vida, Pepe. Eso lo perdimos y los niños lo viven en total plenitud de eso. Sí. A ese estado es al que Padre se refiere, que es lo que para entrar al reino de los cielos uno ha de ser como niño, es recuperar esa capacidad. Esa inocencia. Yo hace poco, bueno, mis pequeños estaban en exámenes finales, el chiquitín tiene 7 años y yo le pregunto, hijo, ¿y qué tal? ¿Vas a perder alguna clase? Y me mira con una sonrisa y me dice, no sé. Depende de la maestra, papá. Entonces le digo yo, bueno, pero ¿te fue bien o te fue mal en los exámenes? No sé, ¿verdad? Y así como que no entendía que realmente yo estaba preguntando, ¿verdad? Bueno, ganó todas sus clases, gracias a Dios, pero él estaba de lo más fresco, o sea, él había ido a un examen como cualquier otra cosa. Y es esa libertad, ¿verdad? Que no sé, poco a poco en la vida la vamos perdiendo. Los niños son con esa total inocencia y tranquilidad de vida, o sea, a mi hijo no le importaba si había ganado, no se enfocaba en el resultado, nada, él solo había ido a hacer su prueba y punto, ¿verdad? Qué lindo, dije yo, qué lindo realmente poder vivir con esa libertad. Bien,
una parte muy importante, digamos, dentro de la creencia oriental, o Sai Baba nos enseñaba que si uno muere, si en el momento de morir podemos pensar en Dios, ahí nos fundimos a Dios, ¿verdad? Pero para pensar en Dios en el momento de la muerte, hay que aprender a pensar en Dios durante la vida. ¿Por qué? En el momento de la muerte pasa como una pequeña película, ¿verdad? Que resume rápidamente toda nuestra vida. En el momento de nuestra muerte nos vamos a empezar a ver otra vez desde niños, los momentos importantes, ¿verdad? Los dolores que no hemos resuelto, o sea, todo en una película hasta el día de hoy. Entonces, si durante nuestra película no estuvo Dios, al final tampoco va a estar. Y cuenta una historia diciendo que un hombre, sabiendo esta enseñanza de que era importante repetir el nombre de Dios, en el momento de su muerte, entonces, digamos, les pone a sus hijos, ¿verdad? Nombres divinos, que en para trasladarlo a nuestra cultura, digamos, nombres de ángeles, ¿verdad? A uno le pone Gabriel, ¿verdad? A otro le pone, qué sé yo, Ezequiel y lo que sea, los nombres de los ángeles, o a uno le puso Jesús. Bueno, total es que a sus hijos les puso todos relacionados con el nombre de Dios. Y cuando ya estaba en su lecho de muerte, pues llama a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y ahí, uno por uno, y Jesús, ven para acá, y va Jesús, ¿verdad? Y ven Gabriel, y va el Gabriel, ¿verdad? El ángel. Y así van cada uno de sus hijos, y al final están todos y les dice, bueno, ¿y quién se quedó cuidando la tienda? Y ¡pum! Se muere. Porque en su corazón lo más importante era la tienda y no Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, nosotros podemos durante la vida tratar de engañar a mucha gente, pero nosotros no nos vamos a poder ni engañar a nosotros mismos, ni engañar a Dios. Nos decimos tantas mentiras a veces, Pepe, que nos las terminamos creyendo. Sí, y vivimos en torno a eso. Vivimos en torno a eso, y eso es muy importante observación, porque así como nosotros llegamos a creer nuestras mentiras, también llegamos a creer nuestras verdades. Entonces hay que decirnos las verdades. Así que hay que aprender a morir en paz. Para eso tenemos que aprender a vivir en paz, ¿verdad? Si nosotros vivimos apegados, ¿verdad? Apegados a nuestros bienes, apegados a nuestros hijos, apegados a nuestro cuerpo, a nuestra juventud, o sea, si solo vivimos así, en el momento de la muerte no vamos a poder experimentar desapego, nos va a costar más, ¿verdad? Entonces aquí es donde ejercicios, prácticas espirituales como el servicio al prójimo son tan útiles, porque si yo durante toda mi vida aprendí a desprenderme de algo para darle a los demás, cuando me toque mi muerte, entonces estaré listo para desprender, ¿verdad? Para poder entregar. Y la muerte es eso, es un desapego del cuerpo, es un momento de desapego. Incluso si no lo aprendimos durante la vida, la muerte nos lo obliga a aprender. Tenemos que rendirnos, ¿verdad? En la muerte tenemos que soltar. También, si no vivimos en la unidad, o sea, si siempre vivimos en la dualidad, los otros y yo, ¿verdad? Los demás y yo, las otras familias y mi familia, si siempre vivimos en esa dualidad, ¿cómo esperamos que en nuestro momento de muerte lleguemos a la unidad? O sea, nosotros tenemos que practicar la unidad en nuestra vida, es decir, si alguien está mal, es también mi problema y también debo de tratar de hacer algo, ¿verdad? Ahora que han venido estas lluvias y ahora que han venido pues estos problemas y que desastres y tanta gente está necesitada, y nosotros tal vez aquí en la capital, como estamos muy cómodamente en nuestra casa, ¿verdad? Y nuestra cama está seca y a nosotros no se nos inundó nada, entonces, bueno, pues no es mi problema, ¿verdad? Y si al caso, pues hago una oración por esa gente y ya nada más. No, nosotros tenemos que aprender a vivir en la unidad. Y bueno, si hubo desastres, tenemos que aprender a estar ahí, en algún momento, con nuestro grano de arena, o sea, no con grandes cosas, pero aprender a estar ahí, ¿verdad? Aprender a vivir en la unidad. Entonces, vivir en la unidad es
identificarme con los demás, ¿verdad? Es aprender a amar. Entonces, si aprendemos eso, en nuestra muerte también vamos a poder unirnos al Espíritu Eterno, ¿verdad? Y esta es una forma de enfrentar nuestra propia muerte. Vamos a hacer acá una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. Él es presidente de la Asociación de Saibaba en Guatemala, hablando hoy sobre la muerte y la sanación. Si usted tiene dudas, quiere que le aclare algo, Pepe, 2411-2003, 2411-2004. Ya volvemos. Para nosotros usted vale oro. Por eso gratuito. Hoy compartimos un tema interesante. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. Él es presidente de la Asociación de Saibaba en Guatemala, conversando hoy sobre la muerte y la sanación. Todavía tiene, Pepe, algunos puntos que tratar relacionados cuando perdemos a un ser querido, porque hemos estado hablando de nuestra propia muerte. Y la tragedia a nuestras vidas llega, Pepe, cuando un ser querido nos es arrebatado por la violencia, por la enfermedad, o sencillamente estuvo enfermo gradual y finalmente muere, pero que nosotros no aceptamos ese proceso. Sí. ¿Cómo enfrentar la pérdida de un ser querido? Sí, antes de ese punto solo se me había olvidado decir otro ejercicio de aprender a procesar mi propia muerte, y es que cada vez que me voy a dormir, ¿verdad? Entregarse a Dios como si uno se fuera a morir, ¿verdad? O sea, cada día, cada noche, decirle: Señor, gracias por este día, regreso a ti, estoy listo. Si esta es la noche, amén. Amén, ¿verdad? O sea, es una práctica que me ayuda a practicar cómo morir, ¿verdad? Porque hay que practicar cómo morir. Bien, ahora, ¿cómo enfrentar la muerte de mis seres queridos? Que es lo que realmente tenemos normalmente las personas que enfrentar, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, nuestra muerte no nos da tiempo de procesarla, ¿verdad? O sea, llega el momento que llega y pum, pero donde nos da tiempo es en procesar la muerte de nuestros seres queridos. Muy importante, hay que saber qué tanto dolor, qué tanto trauma, qué tanto miedo me da la muerte de mis seres queridos. Es el miedo a mi propia muerte. O sea, la muerte de mis seres queridos me activa mi propia muerte. Entonces, mi propio miedo a la muerte. Cuando viene ese proceso, que es muy genuino, o sea, es doloroso, ¿verdad? La pérdida de los seres queridos es dolorosa. Nosotros estamos, sí, enfocándonos en el espíritu, pero también tenemos cierto apego al cuerpo. Entonces, nos duele, por supuesto que nos duele. Pero nos va a doler más o menos a medida que nosotros hemos aprendido más o menos a procesar nuestra propia muerte. Entre más preparados estemos nosotros a enfrentar nuestra propia transición, más preparados vamos a estar a enfrentar la transición de los demás. Así que todo lo que dijimos de enfrentar la propia muerte es muy importante como práctica espiritual, porque eso me ayuda también a enfrentar, a procesar la muerte de nuestros seres queridos. Bien, entonces aquí también me identifico con el espíritu de mi ser querido. El espíritu de mi ser amado no ha muerto, ¿verdad? El espíritu es eterno. Entonces, una cosa es pensar, ya no lo puedo amar, y otra cosa es pensar, ahora lo amo en forma espiritual, o sea, le amo en espíritu y me conecto con su espíritu. Entonces, siento diferente la ausencia. O sea, no es lo mismo sentir un vacío total que ahora sentir un angelito, una angelita a la par mía, ¿verdad? Eso me da totalmente un sentimiento distinto. Entonces hay que aprender a tener ese angelito, esa angelita con nosotros. Muchas veces nuestros seres amados nos dejan un don con su partida, especialmente los padres. Cuando han partido, nos dan un don, ¿verdad? Nos ayudan a resolver algo en la vida, o nos ayudan a algo viene a nuestra vida a partir de su partida, algo positivo. Hay que aprender a aceptar ese don, ¿verdad? Especialmente los padres, ¿verdad? Son los que más quedan como ángeles alrededor de nosotros
durante toda nuestra vida. O sea, son ángeles que nos van a cuidar, que nos van a guiar. Y es muy importante aprender a relacionarme con esos ángeles que quedaron en nuestra vida. Para procesar la muerte, estos libros de Elizabeth Kubler-Ross son muy lindos, ¿no? Ella tuvo realmente mucha experiencia alrededor de la muerte. Y hay que saber que uno pasa por varias etapas, ¿verdad? Ella menciona normalmente 4 etapas básicas, ¿verdad? El primero, el shock, que uno no puede ni creerlo, ¿verdad? Pasa a una etapa de enojo, ¿verdad? De negación, de enojo, y pasa a una etapa también de aceptación, ¿verdad? Hasta llegar a la aceptación de esa pérdida. Yo diría que llega uno hasta una etapa última, que es el agradecimiento. Yo sí pienso que uno llega al momento en que uno puede procesar tanto la muerte de un ser querido que llega a agradecer su partida. Pero en ese proceso hay que saber que uno está en duelo, y un duelo dura normalmente de 6 meses a 2 años. Eso no se puede acortar, o sea, no es que murió y ya no me importa y ya estuvo. No, yo voy a pasar un proceso de duelo de 6 meses a 2 años. Hay que darse permiso de estar triste, hay que darse permiso de llorar. Porque si yo quiero apagar todo en mi pensamiento de que no, como yo soy una persona espiritual, entonces yo me identifico con su espíritu, yo tengo una gran fe, entonces yo no siento dolor, no siento nada, solo para encubrir lo que yo siento. Eso me deja atrapado. Y recordemos que las heridas emocionales que tenemos, si las encerramos y las atrapamos, aunque pasen después 50 años y están atrapadas, nos siguen ahí estando latentes. Esas no sanan con el tiempo así solitas. Solo sanan cuando a través del tiempo yo las enfrento, las proceso, les doy su lugar. Entonces, bueno, murió alguien amado, entonces yo tengo derecho a sufrir, tengo derecho a llorar. Y aquí recuerdo, ¿verdad? Mi suegra decía, las lágrimas son las escobitas que limpian el corazón, ¿verdad? Entonces hay que aprender Son como también. un bálsamo. Sí, son como un bálsamo, y hay que aprender a llorar. Muchas veces visitar el cementerio es importante, porque también ahí me permite pues honrar la memoria de mi ser querido, ¿verdad? Me permite de alguna manera conectarme, llevarle flores, ¿verdad? Hablarle, tener una foto de él o ella en mi altar personal, ¿verdad? Especialmente los padres, o los abuelos que quise tanto, qué sé yo. Eso me permite de alguna manera seguir conectado. Y recordemos que todo el proceso lo vamos a llevar más fácil, o sea, va a durar menos. El dolor y el duelo va a durar menos a medida que yo me identifico más con el espíritu de ese ser querido que partió. Si mi ser querido dejó alguna deuda pendiente, algún proyecto que quería realizar, algún sueño, y yo en buena forma, yo puedo hacerlo, yo puedo cumplirlo, yo puedo pagar esa deuda, es importante hacerlo, ¿verdad? Es como una acción en honor a la persona que se fue, o una acción para que esa persona sea libre de lo que dejó todavía pendiente en la tierra. Y finalmente también aconsejo pues servir a alguien, digamos, especialmente si murió mamá o murió papá y eso me tiene pues muy dolido. Entonces, servir a alguien en honor a mi madre o en honor a mi padre, ¿verdad? O sea, un viejito en un asilo de ancianos, o un viejito dentro de la familia que está abandonado, pues en honor a mi padre yo voy a acercarme un poco a ese viejito o a esa viejita para poderle servir y atender. En el proceso de duelo, pues obviamente también procesar nuestros dolores, nuestras carencias emocionales nos ayudan a poder avanzar, ¿verdad? Entonces aquí recuerdo el ejercicio de drenar nuestro dolor, ¿verdad? De cerrar los ojos, respirar profundo e ir al pasado y pasar por nuestros dolores de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, ofrecerse a encontrar el amor en nuestros momentos de dolor. Empezando, como hemos dicho antes,
en la niñez de nuestros padres. Y la oración, en ese momento de duelo, pues la oración, la práctica espiritual, el servicio al prójimo, todo eso tiene una gran importancia para procesar nuestro duelo. Y finalmente, lo que vamos a comentar hoy, de cómo han muerto los seres iluminados o los santos o las grandes almas, cómo han muerto. Bien, a nosotros Sai Baba nos decía una cosa muy linda. Nos decía que Jesús en la cruz estaba sonriendo. Que Jesús en la cruz estaba sonriendo. Y cuando uno se pone a pensarlo realmente, claro, nosotros en las películas, en las fotos, en las pinturas, pues ni modo, ¿verdad? Uno ve el mundo a través de sus ojos. Entonces, si a mí me estuvieran crucificando, yo probablemente estuviera pegando de alaridos, ¿verdad? Entonces me imagino a un Jesús, ¿verdad? Si yo lo pintara, tal vez lo pintaría también con alaridos, pero no. Jesús estaba totalmente consciente de que Dios estaba en él y que él estaba en Dios, Creo ¿verdad? que murió en un estado de compasión, porque ¿qué fue lo que él dijo? Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, él estaba en ese momento mostrando el Su amor, amor. ¿Mm? ¿verdad? Porque el perdón es un tipo de Compasión. amor. Entonces, él estaba mostrando su amor. O sea, él murió amando. No murió peleando, ni No murió renegando, ni eh, maldiciendo, ni me las van a pagar y que ingratos, malagradecidos. Jamás. Entonces, si uno se pone a pensar que un ser que está totalmente consciente de su amor, que puede ¿De amar quién en el es? último momento y que está dispuesto a esa transición para encontrarse con el Padre Celestial, él tuvo que haber muerto feliz, Claro. ¿verdad? Iba al encuentro con Dios. Iba al encuentro con Dios. Entonces, bueno, Sai Baba nos decía eso. Jesús cuando murió estaba sonriendo. Y yo realmente sí lo creo. Y él mismo, Sai Baba, pues ya murió el 24 de abril de este año. Cuando él murió, él estaba sonriendo también, estaba glorioso, ¿verdad? Realmente, pues los seguidores de Sai Baba lucharon, ¿verdad? Estaba en el hospital y lucharon para que no muriera, qué sé yo, pero él estaba entregado, o sea, aceptando lo que estaba pasando, tal vez por amor a sus devotos, pero él estaba listo para partir. San Francisco de Asís, San Francisco de Asís decía, hermana muerte, ¿cómo te anhelo? Porque, porque la muerte era la puerta que le permitía estar de en pleno con el Padre Celestial. Entonces la muerte llegó a ser anhelada. Aquí quiero hacer un paréntesis. No es que buscó la muerte, San Francisco de Asís no se mató, por favor. Cuando uno hace eso, pues trunca su evolución espiritual y no está preparado para ir a la casa del Padre Celestial. O sea, nosotros tenemos que vivir lo que Dios nos designe vivir en esta vida. Pero, sí, de alguna manera, él tenía un anhelo por la hermana muerte. Y así le llamó, hermana muerte. Y la esperaba, la recibía porque esa era la oportunidad de regresar a casa, de regresar a mi estado original. Gandhi cuando murió, dijo Ram, Ram, ¿verdad? El equivalente en nuestra cultura a decir, oh Dios mío, oh Dios mío, ¿verdad? Obviamente, para poder decir, oh Dios mío, en el momento de mi muerte, yo tengo que haber dicho, oh Dios mío, durante mucho tiempo en la vida, porque en ese momento voy a decir lo más importante que salga en mi corazón. Y si lo más importante fue Dios, entonces lo que voy a decir es Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, a morir con una sonrisa, a morir en paz, a morir entregados a Dios, a morir repitiendo el nombre de Dios. Y para eso tenemos que vivir en amor, con sonrisa y en paz. Y eso nos va a permitir también procesar más fácil la muerte de nuestros seres queridos. Ok, esta señora dice, me tocabas de tocar esto de lo del suicidio. Mi esposo está en estado de, lo declararon con muerte cerebral, él intentó matarse
Mis suegros me ayudan a cuidarlo, pero yo tengo que trabajar y a mí me toca mantener a mis 3 hijos. Ahora pregunto si para sanar este tipo de heridas existe algún ejercicio que podamos hacer como familia. Sentimos muchísimo dolor. ¿Qué me recomienda? Claro, está en un proceso de enfrentar la muerte de su esposo, ¿verdad? O sea, es un momento muy duro, están en duelo ya, ¿verdad? Es una preparación para la muerte. Y los ejercicios que hemos hablado hoy son precisamente lo que tiene que hacer. Primero ore por su esposo, ¿verdad? Oren, acompáñenlo, traten de servirlo hasta el final, eso es muy sanador, ¿verdad? De estar ahí con él, ¿verdad? En la medida que pueda, yo sé que usted menciona, pues está trabajando, está ocupada, pero en la medida de lo posible, trate de estar tiempo con él, de declararle su amor y de declararle lo importante que él fue en su vida, lo agradecida que usted está con él día a día, o sea, cada día siéntese a la par de su cama y le dice, yo estoy agradecida contigo, yo te amo, yo me siento dichosa de haberte tenido o de tenerte como esposo. Y también, si su esposo ya está en ese proceso de que está pues muy cercano a la muerte, pues ayudarle a morir es una cosa importante. O sea, decirle a su esposo, mira, todo va a estar bien, no te preocupes por nosotros, nosotros podemos salir adelante, ¿verdad? Nosotros estamos bien, nosotros lo único que queremos es tu felicidad, nosotros te deseamos lo mejor, donde estés vas a tener nuestro amor, sabemos que tú nos vas a amar, o sea, poderle hablar de esa transición para que él también se prepare. Que su Y alma está sin muerte cerebral, pues el alma de él está ahí y todo lo que le puedan hablar y decir, él lo va a comprender totalmente. incluso dicen que, por ejemplo, si alguien ya murió, el hablarle, incluso en el momento que ha muerto, es importante porque todavía está en ese estado de transición, digamos, cuando ya paró el corazón, todavía él está escuchando, todavía su ser, digamos, su alma está recibiendo lo que uno dice. Por Sí, supuesto que después de que ya muere, igual el espíritu, pues mucho más. Entonces, a medida que usted hace eso, ayuda a su esposo y se ayudan a ustedes mismos a ok. aceptar ese momento. Esta señora dice, mi esposo murió hace 10 meses, él venía diciendo que se quería morir, que quería regresar con Dios. Se fue de viaje a Estados Unidos y ahí falleció. No nos han entregado los resultados para saber de qué es, de lo que él, cuál fue la causa de la muerte, pero dejó deudas y por el momento yo no puedo pagar esas deudas. Me siento triste no solo por la pérdida de él, sino porque creo que nos dejó y no le importamos. Ah, bien. Sí, señora, yo le comprendo su pensamiento. Usted está en duelo, ¿verdad? Usted está en ese momento de... Entre tristeza y enojo, ¿verdad? claro, ¿verdad? Es muy normal, ¿verdad? No, así es como uno va sintiendo. Con el tiempo y su procesamiento, usted va a sentir otro tipo de emociones, ¿verdad? Va a poder conectarse con otras emociones. Pero una cosa importante acá. Yo siempre digo, y especialmente para las personas que mueren, digamos, por intervención de otra persona, ya sea por accidente, ¿verdad? Que alguien se murió en un accidente de carro donde otro iba manejando, un bolo se atravesó, qué sé yo, o cuando alguien es asesinado directamente. Hay que aprender para poder procesar mejor esa muerte. Hay que aprender a despersonalizar la muerte, es decir, nadie se muere antes ni después de que Dios le llama. Nadie se muere antes ni después de que Dios le llama. Entonces su esposo se fue cuando Dios lo llamó, no cuando él quiso morir. Tal vez él lo que estaba sintiendo al decir yo ya me quiero morir, es que él estaba percibiendo ya su momento de muerte. Pero de alguna manera era el momento. Entonces él no es culpable, digamos, de su muerte. Simplemente Dios lo llamó. Y ese pensamiento es importante para poder quitarse ese sentimiento de se fue, no le importamos, ¿verdad? Y en cuanto a las deudas que él dejó, sí es importante que la familia los pueda ir pagando Poco a poco. poco a poco, ¿verdad? Es importante.
Entonces, claro que no hay, digamos, legalmente, no hay razón para que usted pague las deudas de su marido, a menos de que las haya hecho a nombre suyo, porque legalmente las deudas no se heredan, ¿verdad? O sea, si alguien murió, ahí murió la deuda. O sea, eso legalmente así funciona. Lo que pasa es que, de alguna manera, yo hablo esto porque le ayuda tanto a la familia como también, digámoslo así, al alma que dejó deudas en la tierra, le ayuda a estar en paz a ambos, ¿verdad? Entonces es importante, si usted de buena forma, poco a poco puede ir pagando, aunque sea, digamos, en forma pequeña cada vez. Vaya con los acreedores y les dice, miren, esta es la situación, yo no puedo pagarles, ¿verdad? Pero podría pagar tanto al mes, ¿verdad? Puedo pagarles 50 quetzales al mes o lo que sea. Claro. Esta señora dice, ustedes comentaron el compartir y dar amor, que es, bueno, ella sabe que eso es comprensible, pero ¿cómo dejar de permitir que lo confundan a uno con ser tonto? Y que esto lleve a las personas a que abusen de uno. Que porque uno da, que me quieran ver cara de tonta porque estoy dando todo el tiempo, ¿verdad? A la bondad la confunden con tontera, dicen muchos, ¿verdad? No, sí es cierto. Pero mire, el amor tiene su propia recompensa. ¿Por qué? Porque la persona que ama crece en amor. Y esa es la recompensa más grande. O sea, uno no debe preocuparse de que si uno ama, entonces el otro le tiene que amar de regreso, ¿verdad? O el otro en la misma cantidad. en la misma cantidad, o no, mire, hay que saber que el amor que uno da siempre se cosecha. Y no hay que hacerlo por la cosecha. Sin embargo, siempre se cosecha. Porque Dios da el otro tanto que la otra persona no dio. Y esto es, esto es a lo que se refería el Señor cuando dijo Jesús, lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha, ¿verdad? O sea, cuando hagas un servicio que ni la persona a la cual sirves sepa que tú se lo diste. ¿Por qué? Porque entonces tu recompensa te la dará el Padre Celestial. Es decir, que a medida que yo doy amor en la vida y a mí no me lo devuelve la gente, debo sentirme dichoso porque me lo va a dar, Dios. La recompensa me la va a dar Dios. Entonces, amar tiene su propia recompensa. Ahora, cuando uno se siente que lo están usando de tonto, realmente pues no es en sí el amor lo que está jugando ahí, ¿verdad? Sino son otras emociones, otros sentimientos de que está uno, digamos, dando algo con interés de que le venga o haciendo algo con interés de que algo pase. Entonces, por eso es que uno siente ese sentimiento. O sea que ahí yo le diría hay que trabajar con el apego. Okay. Gracias, Pepe, por haber estado con nosotros conversando hoy sobre la muerte y la sanación. Si alguien tiene dudas, necesita que le apoyen con terapia, 24 32 93 98, el teléfono donde usted puede comunicarse con Pepe, 24 32 93 98. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud. Hasta el próximo lunes.